Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto y una alegría en mi corazón de poderles dar mi testimonio de cómo Dios ha trabajado en mi vida. Cómo Dios, a través de un buen tiempo, cómo ha guiado mi vida a través de la palabra. Hace muchos años, cuando yo era aún muy niño, mis padres se congregaban en una iglesia cristiana y ellos me llevaban con ellos a escuchar las prédicas, a escuchar los servicios. Y entonces así fui creciendo en medio de estos pequeños ratos que teníamos de poder escuchar la palabra de Dios. Y conforme fui creciendo, poco a poco, sin darme cuenta, yo me fui alejando de la palabra. Pasaron los años y yo me fui a trabajar muy joven. A la edad de 12 años me alejé de mi casa a trabajar, aunque tenía contacto con mis padres, pero estaba más tiempo en el trabajo porque pues yo deseaba algo en mi vida. A pesar de que yo era muy niño, yo ya tenía cierto conocimiento, decía yo, lo que era la vida, porque yo había visto cómo mi papá y mi mamá llevaban su vida. Entonces para mí lo ideal era trabajar, hacer dinero, tener una casa, formar una familia y también, ¿por qué no?, decía, terminar una carrera profesional. Fue así como mis pensamientos me llevaron a alejarme del Evangelio. Empecé a trabajar y poco a poco fui escalando los peldaños en el trabajo hasta que llegué a ser un tipo gerente de una empresa farmacéutica, y en la cual me absorbió mucho tiempo. Pero yo estaba bien confiado o bien creído que así era la vida. Eso era lo que realmente buscaba. Pasaron los años, conocí a mi esposa y nos casamos. Aún así yo seguía en mi mundo pensando que era lo correcto, el trabajo o el trabajar, el tener el dinero, el tener una familia o el formar una familia, darles educación. Para mí era lo principal, darles lo material. Nunca pensé en lo espiritual. Pero mi corazón, a pesar de que tenía ciertas comodidades, algo pasaba dentro de mí. Mi corazón no estaba en paz. Yo sentía que algo hacía falta en mi vida. Yo anhelaba algo más. Aunque también quiero decir que terminé una carrera, así como me lo propuse de joven. Terminé una carrera a la edad de 32 años, ya casado y con 2 hijos. Terminé mi carrera, entonces prácticamente mi vida ya había concluido. Yo me refugiaba mucho en los libros seculares, leía bastante. Entonces yo me creía sabio en mi propia opinión. Pero algo faltaba en mí, algo me pasaba. No sé cómo explicar esa sensación de un vacío en el corazón. Esa sensación que no lo puede llenar nada. Ahora me doy cuenta que lo que me hacía falta era la palabra. Entonces me empecé a refugiar en el alcoholismo. Mi pensamiento decía, pues ya trabajé, ya tengo lo que todo mundo necesita, ahora tengo que disfrutar mi vida. Y así empecé a llevar mi vida desordenada. Pero pasaron los años, llegó una persona a trabajar con nosotros, la cual me hablaba del Evangelio, pero yo no le prestaba mucha atención porque yo estaba ensimismado con mis propios pensamientos, en mis propios proyectos de vida. Yo quería tener más de lo que yo ya tenía. En una ocasión, totalmente perdido en el alcohol, esta persona me trajo a mi casa
totalmente perdido. Yo no recuerdo ni cómo llegué, pero sí alcanzaba a escuchar esto, o alcancé a escuchar. Mi esposa estaba muy enojada. Yo recuerdo muy bien, fue un viernes por la tarde o por la noche ya, en la madrugada. Mi esposa estaba muy enojada, muy molesta, porque yo había quedado que iba a salir con ellos, con mi familia, y por andar tomando, pues ya no pude hacer eso. Y mi esposa estaba súper molesta, muy molesta. Y recuerdo que este varón de Dios le dijo a mi esposa: no se preocupe, señora, este hombre va a predicar el evangelio. Y mi esposa, bien furiosa, recuerdo que le dijo: ¿cómo cree que este hombre va a predicar el evangelio? Si nunca en su vida ha leído la Biblia, a lo mejor, porque yo nunca les había dicho que yo me congregaba cuando era niño. Y pasaron los años, aún así seguí mi vida desordenada, hasta que un día llegó el tiempo, ese tiempo de escuchar la palabra. También por medio de una persona me compartió el evangelio, y de esa manera empecé a congregarme en una iglesia popular, a escuchar la palabra todos los días. En el fondo de mi corazón sí había algo que yo quería cambiar. Muchas veces lo intenté de muchas maneras, nunca pude. Pero cuando empecé a escuchar la palabra, yo recuerdo que esa vez que por primera vez regresé a la iglesia donde me congregaba de niño, ahí estaba mi padre. Mi padre, cuando me vio, se levantó y recuerdo bien que dijo: gracias, Dios, porque me escuchaste. Y desde ese día yo empecé a congregarme en esa iglesia. Pero por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de escuchar el evangelio por medio de un siervo que venía de Misión Buenas Nuevas. Entonces, cuando él empezó a compartir al pastor, entonces el pastor me empezó a compartir ese evangelio, y yo, la verdad, no creía, como que no tenemos pecado. Fue así como trabajó mi corazón, hasta que un día yo entendí y creí lo que está escrito en la Biblia. Fue de esa manera como empezamos a congregarnos en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Hasta la fecha hemos recibido ese evangelio. Hemos estado congregándonos. Ahora ya entiendo y comprendo bien ese evangelio que Dios nos permitió por su gracia, que después de muchos años, después de haberme alejado durante muchos años, fueron como 18 o 20 años que yo anduve en el mundo, y algo que sí puedo testificar: la palabra de Dios se cumple. Como está escrito, todo tiene un tiempo, y el tiempo mío, tal vez ese era el día que yo regresé a la casa otra vez, como el hijo pródigo. Y entonces puedo decirles que mi vida cambió, mi vida se transformó a través de la palabra, porque mi esposa no se congregaba una ocasión y no quería escuchar la palabra, era muy renuente. Pero en una ocasión, cuando me vio salir de la casa, ella vio, obviamente pasó tiempo, ella vio ciertos cambios en mi vida, que yo ya no llegaba de madrugada, que yo ya no llegaba en un estado inconveniente. Una ocasión, al salir de la casa, ella me dijo: ¿a dónde vas? Y yo le comenté, le digo: yo voy a la iglesia. Aunque te dé risa, le digo: yo voy a la iglesia. Dice: ¿y por qué no me invitas? Vamos. Entonces empezamos a congregarnos, ella y yo, y así empezamos otra vez a estar en la iglesia ya como matrimonio.
La que no recibía el Evangelio era mi suegra. Mi suegra, cada vez que iban los hermanos a la casa, mi suegra se salía, mi suegra se enojaba. Y igual pasó el tiempo, una ocasión, un domingo que nos estábamos alistando para ir a la iglesia, yo recuerdo también que dijo mi suegra: ¿a dónde van? Vamos a la iglesia. Dice: ¿y por qué no me invitan? Yo también quiero ir. Y de esa manera mi suegra también empezó a congregarse. Y después mis hijos también empezaron a congregarse. Y así fue el cambio que pasó en mi vida a través del Evangelio, a través de la palabra. Es por eso que ahora más firmemente creo que lo que está escrito en la Biblia, la promesa de Dios, se cumple. Así como mi papá, mi mamá, después me visitaron y me decían: nosotros constantemente orábamos por ti, porque en el anhelo de nuestro corazón era que tú regresaras a la iglesia, como el hijo pródigo, que regresaras otra vez para que escucharas este evangelio. Entonces, de esa manera también yo le doy gracias a Dios, porque realmente su palabra es fiel, su palabra es veraz, y nosotros, cuando nos alejamos de la palabra, en nuestra vida hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Pero cuando nos conectamos nuestro corazón otra vez con Dios, viene la alegría. Yo recuerdo que muchas veces yo me preguntaba: ¿a qué vine a este mundo? ¿A dónde voy? Esa era la pregunta que yo constantemente me hacía, porque eso yo lo encontraba muy seguido en los libros. Aquí vino el hombre, ¿a dónde va? Pero en los libros no encontraba esa respuesta que quedaba en el aire. Ahora ya sé a qué vine a este mundo. Ahora ya sé a dónde voy cuando yo parta de este mundo. Entonces, a pesar de las dificultades y situaciones, problemas en esta vida, nuestra mirada está fija en la palabra o en el Creador, porque solamente confiando en su palabra nosotros podemos avanzar, nosotros podemos seguir adelante en esta vida también llena de situaciones que se nos presentan. Pero ahora ya vamos confiados en la palabra, porque así como Dios me ayudó a salir de mi problema de alcoholismo, porque yo ya veía en mi vida como que ya no podía, yo ya no era gobernado por mí mismo, sino alguien me gobernaba. Yo nada más terminaba mi horario y rápidamente me iba a los lugares donde yo podía encontrar a esos amigos que me daban una tranquilidad o una paz. Pero esa paz no era permanente. Mientras estaba ahí, yo estaba contento. Cuando ya estaba en la soledad, yo me sentía muy triste. Entonces, cuando empecé a escuchar este evangelio, mi corazón se tranquilizó, mis pensamientos se ordenaron, y ahora entiendo que no hay otra manera de darle gracias a Dios, no hay otra manera de agradecerle, porque ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que ahora veo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, entonces le doy gracias a Dios por este tiempo que me da de dar mi testimonio. Esperamos en la palabra que sea de gran utilidad. Y quiero decirles que Dios es fiel, que Dios no cambia, que fiel es su palabra, que tarde que temprano su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar confiados en Él. Aunque veamos la dificultad, aunque veamos que es imposible, así como dijo mi esposa, imposible que este hombre predique el Evangelio. Ahora Dios nos permite compartir el Evangelio, compartir este testimonio y decirles que
no hay otro camino. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, andemos en sus caminos. Él es la verdad, no hay otra verdad. Y Él es la vida, porque sin Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Porque si nosotros le ponemos nuestro esfuerzo, no podemos hacer absolutamente nada. Gracias les doy por permitirme escuchar este testimonio. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Del versículo 11 voy a leer. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta el versículo 25 he leído. Doy gracias al Señor porque Dios me salvó de toda la maldad y todos mis pecados. Aunque yo podía comprender esta verdad en el año 1990, el día 25 de mayo. En aquel entonces yo tenía 24 años. Antes de comprender el perdón eterno,
mi corazón siempre estaba estableciendo 10 mandamientos. Porque yo pensaba que el nuevo pacto es que debería cumplir 10 mandamientos para que yo sea purificado y también para que yo reciba la salvación. Pero la verdad que era equivocado, porque el pacto nuevo no tiene relación con 10 mandamientos y de nuestra obra. Pacto nuevo solamente fue establecido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Porque Dios sabía que el ser humano no iba a cumplir perfectamente los mandamientos. Solamente Dios nos entregó mandamientos de Dios para que nosotros supiéramos acerca del pecado. Por ejemplo, apóstol Pablo decía que si no hubiera dado el mandamiento, dice que no codiciarás, yo nunca había entendido sobre el pecado como por las codicias, así dice. Significa que el ser humano automáticamente produce en el corazón las codicias. La codicia de dinero, la codicia de comida, la codicia de casa, la codicia de persona, auto, terreno. Entonces, Dios estaba diciendo, no tenga codicia. La codicia, ¿dónde funciona? En el corazón. Por eso, ser humano no puede cumplir todos los mandamientos, porque siempre surge en el corazón del ser humano las codicias. Hasta que descubra este sistema, la gente quiere procurar cumplir el mandamiento de Dios, porque piensa que tal vez se puede cumplir el mandamiento de Dios. Pero la verdad que nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Es como igual que, ¿no? Un árbol de espino, ¿con qué manera puede tener el fruto, la uva? ¿Con qué manera? Siendo el árbol de espino. Desde la semilla, este árbol era árbol de espino. Por eso, árbol de espino no puede dar buena fruta. Significa que nosotros ya en Adán fuimos transformados como pecadores. Por esa razón ya nosotros no podemos tener buenas obras ante presencia de Dios, aunque según nuestro cálculo podemos hacer buenas obras. También podemos amar a nuestros prójimos como nuestra manera, pero no alcanza 100%. Por esa razón, Dios, en vez de entregar a nosotros 10 mandamientos, Dios quería entregar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo, nosotros podíamos ser justos, santos y perfectos por la gracia de Jesucristo. Por esa razón, Hebreos capítulo 10, el versículo 11 así dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico
capítulo 4, también capítulo 16. La verdad que está apareciendo, ¿no?, sobre la ofrenda. ¿Cómo podía quitar el pecado de los pecadores? También, ¿cómo podía quitar el pecado de Israel de un año? Pero como dice según esta palabra, nunca pueden quitar los pecados, así dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? En el libro de Levítico dice que podía quitar los pecados. En Hebreos capítulo 10, el versículo 11 dice que nunca puede quitar los pecados. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que por la sangre de animales no podía quitar nuestros pecados eternamente. Por causa de eso no podía ser salvo para entrar en el reino de Dios. Por eso, en vez de derramar la sangre de las cabras, ovejas, se necesitaba otro sacrificio, se necesitaba derramar otra sangre. Se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio no se explica. Por la Biblia no se explica que a través de la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser justificados y santificados y perfeccionados. El versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Imagínense, ¿no? El versículo 12 está hablando claramente dos cosas. Uno es, cuando Jesucristo quería quitar nuestros pecados, ¿cuántas veces tenía que morir? ¿Cuántas veces tenía que ofrecer ante Dios para quitar todos nuestros pecados? Para nuestro Señor Jesucristo, suficiente por una sola vez. Porque Jesucristo tenía gran poder, teniendo la vida eterna, acompañado el Espíritu eterno. Por esa razón, cuando Él quitó el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Podía cancelar nuestros pecados. Es una bendición para nosotros, ¿no? Y luego, ¿cómo nos enseña? Se ha sentado a la diestra de Dios, así dice. No es que algún momento está sentado, sino que ahora ya está descansando. Nuestro Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, ya no hay más trabajo, porque ya una vez para siempre había quitado. Pero hay problema, es que en el corazón del ser humano no está de acuerdo de lo que había hecho Jesucristo. Por eso, según la palabra de Dios, nos explica cuál es la fe verdadera. La fe verdadera es que aceptando como lo que está apareciendo en la Biblia, porque considerando en su corazón el que cree en esta palabra como la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que no creen lo que está escrito. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice, pero su corazón siempre considera como condenado. Siempre considera como pecador. Por eso, siempre procura limpiar su pecado por su manera. Hasta morir no se termina. Porque siguiendo, perdóneme, perdóneme. Cada momento que quiere orar al Señor, desde mañana, en la tarde, a la noche, cada día piensa,
yo tengo que purificar, yo tengo que limpiar, yo tengo que arrepentir, yo, sujeto es yo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna? No cree, porque confía en su sentido, en su pensamiento, más que la palabra de Jesucristo. El versículo 13. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estrado significa que donde pone los pies. Entonces, ¿quiénes enemigos? Porque Jesucristo quitó el pecado del mundo para salvar a todos los hombres del mundo. Pero ¿dónde existen enemigos? Existen los enemigos. Los enemigos que no aceptan la eterna redención. Qué raro, ¿no? Quiere amar a Dios. No es que está rechazando a Jesucristo, no es que está buscando otros ídolos, sino que cree en Jesucristo, cree en la palabra de Dios, cree en el reino de Dios, pero no cree lo que había hecho la redención eterna para que nosotros seamos una sola vez para siempre justo, santo y perfectos. Esta cosa no cree. Qué lástima. No estoy hablando como fuera de la Biblia, ¿no? Sino que lo que está apareciendo, como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién hizo la redención eterna? Siendo Hijo de Dios, Jesucristo y Salvador. ¿Qué relación tiene lo que había hecho la redención eterna y nosotros? Él canceló el precio de pecado de mí y de todo una sola vez para siempre, para que yo sea justo, santo, perfecto. Por eso el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 10 así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Ya repito, hecha una vez para siempre. Para siempre. ¿Hasta qué año? ¿Hasta solamente pasando 100 años o 10,000 años? No, no hay fin. Para siempre, dice. Hecha una vez para siempre, para que seamos santificados. Por eso la salvación es que cambiando nuestra identidad, para que renazcamos, renacer como hijo de Dios, aceptando el perdón eterno, aceptando la sangre de Jesucristo, puede ser renacido, adoptado hijo de Dios. Entonces, alguna persona pregunta, ¿no? Entonces, después de recibir la salvación, ¿comete o no comete? Comete. Entonces, después de recibir la salvación, siendo justo, salvo, si comete, ¿cómo hace? Por eso la Biblia dice, primera de San Juan, después de ser salvo, comete andando en la oscuridad. Se dice que no tiene pecado. Eso es mentiroso, así dice. ¿Por qué? Ya vean. Siendo hijo de Dios, siendo justo, tiene que andar con la luz, con la voluntad del Señor. Pero andando en la oscuridad significa que andando con su propio pensamiento, inmundicia, pecado, y luego dice que no tiene pecado.
Ese es el problema. En aquel momento, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que confesar, como yo anduve así, orando al Señor, confesando. No es que perdóneme, no, sino que confesando, reconociendo. Confesión es reconocimiento de lo que andaba mal en la oscuridad. Pero si confiesa, sí o sí tiene que creer de que mi pecado fue perdonado por la sangre de Jesucristo, que había obtenido eterna redención. Por eso, otra vez tiene que tener relación con la sangre de Jesucristo, que había perdonado, limpiado todos nuestros pecados. No solamente debería confesar, sino que lo más importante es creyendo que había perdonado todos mis pecados. En aquel entonces puede renovar su corazón, puede renovar su espíritu para que ande bajo la luz, para que acompañe con la iglesia, para que camine por la guía de Dios. Mientras tanto que anda en la luz, ya no tiene pecado. Ahora estoy hablando eso. Significa que después de recibir la salvación, siendo hijo de Dios, cuando tiene error, pecado, no se cambia identidad. Lo mismo siendo hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, tal vez tiene error, problema, iniquidad, pecado. Pero después de confesar, reconociendo de su maldad, ¿qué es lo que tiene que creer? Ya nuestro Señor Jesucristo había perdonado por su sangre una sola vez para siempre. Así tiene que creer, no solamente repitiendo confesión. Hoy, mañana, pasado mañana, y constantemente repitiendo. No es así. Sin creer, repitiendo, pidiendo perdón, no vale. Pero esta palabra, primera de San Juan capítulo 1, el versículo 8, tal versículo, ¿no? ¿A quién sirve? ¿A los pecadores que nunca habían recibido la salvación? No, para ellos no sirve de nada. Confesando no va a recibir la salvación. Para recibir la salvación, para recibir perdón eterno, únicamente tiene que creer en la sangre de Jesucristo para que sea justo, santo, perfecto, una sola vez para siempre. Después de establecer como renacido, vale lo que está confesando. El versículo 14, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso vale perfección, aunque por sí mismo se ve inmundo, se ve como pecador, se ve maldito, pero depende de Jesucristo, hizo la perfección una sola vez para siempre. Pero únicamente el problema es su conciencia, su corazón. Cuando comete, en aquel entonces se siente como condenado. Creo que Dios le rechaza, Dios le da maldición. Pero para recuperar su espíritu, para renovar su espíritu, sí o sí tiene que confesar. Confesando, reconociendo de su maldad. Luego, inmediatamente tiene que creer que en la sangre de Jesucristo, que había derramado en la cruz, también había derramado en el lugar santuario, en el lugar propiciatorio, de lugar santísimo, de tabernáculo de reunión, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, para Dios no hay pecado. Solamente en mi corazón se quedaba mancha, ya condenación. Pero ¿cómo recupera? Confesando, creyendo en la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. Y luego el versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra permanece para siempre a los que creen en la sangre de Jesucristo. Por eso, siendo justo, siendo justificado, siempre tiene que recordarse esta palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de esto? No hay más ofrenda por el pecado. La verdad que no hay más ofrenda. No hay manera de limpiar nuestros pecados fuera de la sangre de Jesucristo que había ya limpiado. El versículo 19, esta palabra muy importante, porque después de recibir la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, así dice. Imagínense, ¿no? Lugar santísimo, ¿quién puede ingresar por la ley? Lugar santísimo, hasta los sacerdotes no podían ingresar. Solamente sumo sacerdote Aarón podía entrar una vez al año. Pero según esta palabra, como dice, nosotros ya podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Dios está allá. Significa que espiritualmente, ¿no? Después de recibir la salvación, Dios está en el corazón de nosotros. Considerando nuestro cuerpo como el templo de Dios, Dios mora en nosotros. Por eso nosotros ya estamos junto con el Espíritu Santo del Señor por nuestro cuerpo, conversamos. Por eso nosotros cuando meditando, pensando, orando al Señor, Dios escucha. Qué maravilloso es. Aunque alguna persona no tiene fe, ¿no? Después de orar al Señor, tal vez piensa, ¿cómo Dios va a escuchar mi oración? Pero tiene que creer que Dios está escuchando. Dios está sabiendo. Dios está morado en mí. Así tiene que creer. Aunque alguna persona no está teniendo forma de oración. Alguno solamente manejando coche y ora. Su ojo abierto, no hay problema, ¿no? Pero Dios escucha. Según esta palabra dice que, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es su carne, por medio de la carne de Jesucristo, derrumbado pared, para que nosotros ingresemos donde está nuestro Dios, para que encontremos a Dios espiritualmente. Maravilloso es el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Siempre salía maldades de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Pero según esta palabra, como dice, purificada nuestra mala conciencia. Deberías creer que ya tenemos diferente corazón. Diferente conciencia, se llama el corazón de Jesucristo. Injertó el corazón de Jesucristo en nosotros. Por esa razón, antes de recibir la salvación, nosotros andábamos solamente por nuestros pensamientos, nuestro sentido. Pero después de recibir la salvación, no debería andar por nuestra decisión, por nuestro sentido, ni nuestro pensamiento, sino que por la palabra de Dios, por la guía
Dios. Después de recibir la salvación, Dios me dio una bendición grande para que yo pudiera encontrar la iglesia. También al siervo de Dios, Pastor Oxpa, es fundador de nuestra misión. Encontrando a él me enseñó por la palabra de Dios. También él me permitió para que yo ingresara en el seminario como escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. En ese lugar podía aprender la palabra de Dios, cómo yo podía vivir con la palabra de Dios por la fe. Pasando 30 años, hoy en día estoy muy agradecido al Señor porque Dios me da esta oportunidad. Cada día yo pueda transmitir la palabra del Señor. Por esa razón, muchos pastores, los hermanos, están escuchando, aprendiendo, además teniendo testimonio, predicando, misma forma de predicar, que nosotros somos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de Jesucristo. Somos salvos. Dios me bendijo. También Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes. Creo que Dios va a usar a cada uno de ustedes como instrumento del Señor para que ustedes sean bendecidos. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 34. Así terminamos. Gracias. Nos vemos otra clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra del Señor. También nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el cuerpo de Jesucristo era velo que estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. En la época del Antiguo Testamento, nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente los sumos sacerdotes. Pero ahora, en este siglo, a través de Jesucristo que abrió nuevo camino, nosotros podemos ingresar, conversar con Dios. Ese es nuevo camino que nosotros podemos compartir la palabra de Dios por medio de la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Señor, espero que utilice cada uno de nosotros y bendiga a cada los siervos, también los hermanos, porque todavía mucha gente está siendo ignorante de la verdad. Por eso se siente como condenados siendo pecadores. Solamente los justos podrán entrar en el reino de Dios. Los pecadores recibirán castigo eterno. Señor, que tenga misericordia de muchos hombres que todavía no conocen el Evangelio. A través de nosotros, por su ayuda, nosotros podemos compartir el Evangelio para que reciban la salvación, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es una bendición nuevamente estar en esta cuarta sesión de nuestra clase del Evangelio. Espero que sea de bendición para todos los oyentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la justicia de Dios. Ya anteriormente hemos tratado en un primer lugar acerca de lo que es el pecado, los pecados, el pecador. Enseguida nosotros hablamos del amor, la gracia, la misericordia de Dios, y en esta última sesión que tuvimos hablamos acerca de la ley. Hoy hablaremos de la justicia. Y en una ocasión yo escuché el testimonio de Martín Lutero. Martín Lutero, quien fue un
pues reformador, que recibiendo la salvación por la gran revelación del Señor, hizo un gran cambio que repercutió en todos los ámbitos, también en toda Europa. En su momento, esta verdad del Evangelio fue revelada a su vida, pero en su testimonio yo escuchaba que el tema de la justicia de Dios, hablar para él era algo bastante fuerte y bastante difícil de entender. Antes de que él recibiera la salvación, él entendía la justicia de Dios como, o veía más bien al escuchar o al hablar de la justicia de Dios, él pues consideraba a un Dios iracundo, a un Dios furioso que iba a descargar su ira sobre de aquella persona o aquel pecador. Y esa imagen de Dios, de la justicia de Dios, siempre le seguía en su vida, en su mente. Una vez que él recibió la salvación, descubrió que era un concepto completamente distinto. Y si por un lado Dios es amor, y ese amor el Señor nos manifiesta y con la intención de salvarnos a nosotros. Nosotros ya vimos que estamos en un gran problema. Nosotros somos las personas que estamos destituidos de la gloria de Dios, somos las personas que pues hemos nacido en pecado, por lo cual estamos completamente desfavorecidos de la bendición y de la gracia de Dios. Y por un lado, el amor de Dios busca salvarnos, y ese amor de Dios está, no lo puede negar, y Él quiere darnos esa gracia de salvación. Pero por otro lado, no podemos negar otra parte de la naturaleza de Dios. Por un lado, Dios tiene esa naturaleza amorosa y quiere salvarnos. Pero si Él lo hiciera simplemente así, digamos, nosotros somos los pecadores y Él dice, bueno, tú eres pecador, ya, está bien, vete, te perdono. Eso sería algo completamente incorrecto y no será parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero también, por otro lado, Dios es justo, Dios es correcto. Y Él no puede actuar de manera irresponsable. Por tal motivo, el hecho de que Dios quiera perdonarnos, el hecho de que Dios quiera darnos la salvación, pero también el hecho de que Dios no puede hacer nada incorrecto, es un grave dilema y es un grave problema que Dios tiene que resolver. Por un lado, digamos, para Dios sería fácil darnos la salvación de la manera incorrecta, pero sería algo así como sobornarlo, ¿no? Usted cuando pues comete una infracción, supongamos, ¿verdad? Y bueno, supongamos que resultara que pues por medio de un soborno pudiera usted liberarse de esa infracción. Usted está siendo liberado, usted es pues ya hecho inocente, aunque cometió ese delito, pero no es la manera correcta. A eso le decimos soborno o le decimos corrupción. Pero imagínense si Dios actuara de la misma manera con el humano, de esa forma, tratándolo, diciendo, bueno, pues te perdono, tú has cometido errores, no te preocupes, vete, eres libre, no tengas cuidado. Si fuera de esa manera, sí, Dios es amor, pero no sería justo. Así que encontramos que la naturaleza de Dios tiene estas dos características. Dios es amor, pero también Dios es justo. Él hace las cosas correctamente. Entonces, si solamente hubiera amor, nosotros no podríamos tener la salvación perfecta. Pero también, si Dios no tuviera amor, entonces seríamos las personas más miserables, porque
En el caso nuestro, hay algunas personas, yo escucho noticias de algunas personas que pues son culpados o son puestos en prisión debido a algún delito que hicieron, pero a mí no me afecta. Yo, la verdad, como no tengo ningún interés por aquella persona, entonces pues pasa desapercibido. Pero en el caso de Dios, ¿verdad?, no puede suceder así. Si Dios no tuviera amor, sucedería lo mismo. Es decir, el hecho de que nosotros fuéramos culpados o fuéramos juzgados, para Él no le importaría. Pero el hecho de que Dios tiene amor, entonces nos hace sentir, nos hace notar que no es posible que Dios pase desapercibida nuestra culpabilidad. Por tal motivo, Dios se encuentra ante un gran dilema. ¿Cómo Él va a resolver ese problema para salvarnos? Por un lado, Él tiene amor, pero por otro lado, Él no puede hacer las cosas de manera incorrecta. Para responder esta incógnita o esta pregunta que nos hacemos, encontramos allí esta palabra tan hermosa que es la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Aquella persona que cometió ese delito, indudablemente tiene que pagar por ese delito. Pero, ¿de qué manera Él puede resolver ese problema? En el libro de San Mateo capítulo 18 nos habla de una persona que tiene una gran deuda. Esta persona es un hombre que llegó a tener su deuda de 10,000 talentos. Es una deuda enorme. Pero este hombre, después de que pues el acreedor llegó a él y comenzó a cobrarle y a pedirle que le pagara, evidentemente él no podía pagar, ni mucho menos iba a liquidar su deuda, por mucho que él trabajara o incluso vendiera pues a lo mejor algún órgano suyo o X cosa, ¿verdad?, para poder pagar. No podría él jamás pagar esa deuda tan grande. Pero ahí habla que el acreedor, movido a misericordia, perdonó la deuda de este hombre. Así esa historia está relatada, ¿verdad? Pero digamos que igualmente nosotros éramos los deudores de una gran cantidad, una deuda enorme delante de Dios. Si Dios simplemente nos dijera te perdono, eso, como ya dijimos, es como entrar por la puerta trasera, ¿verdad? No hacer las cosas de manera correcta. Dios no lo pudo haber hecho así. Así que, ¿qué sucede? ¿Cómo es que este hombre fue perdonado? ¿Qué sucedió? Dios hizo lo justo, Dios hizo lo correcto. Digamos que, por ejemplo, ¿no?, una persona presta dinero a su amigo. Vamos a pensar que le presta 100,000 pesos, es un ejemplo, ¿no? Le presta 100,000 pesos a su amigo. Entonces, después de mucho tiempo, llega el momento en el que su amigo debe pagarle, pero no le hace el pago. Y su amigo había firmado un pagaré. Y para que le pueda entregar el pagaré, él tiene que devolverle la cantidad que le prestó. Si esta persona que hizo el préstamo le devuelve el pagaré sin que le devuelva el dinero, entonces eso no es amor, sino, bueno, pareciera que fuera amor, pero ¿qué sucedería? Ese amigo en otra ocasión va a volver a prestar y va a volver a reincidir en lo mismo. Así que Dios no va a hacer de esa manera, ¿verdad? De que simplemente diría, te perdono. Entonces, supongamos que este acreedor o este amigo que le prestó a la otra persona, cuando ya llega el momento de que él pague, entonces se dirige a su casa y antes de que él vaya a cobrarle, va a su casa y le entrega a su esposa la misma cantidad de dinero que le pidió prestado. Le vuelve a entregar esa misma cantidad de 100,000 pesos y le dice, cuando venga su esposo, le dice que me entregue esta cantidad.
Y entonces él se pone en contacto con ese deudor y le pregunta, necesito que vengas, ya llegó el momento para que me pagues. No manifiesta nada de piedad, sino él es justo, porque así convinieron, ¿verdad? Págame. Y entonces esta persona, el deudor, va, pero cuando llega a su casa, su esposa le pasa el recado y le da la cantidad que le pidió o que le dio el acreedor. Y él entonces comprende lo que debe hacer, ¿verdad? Cuando él tiene la cantidad en sus manos. Así que él con esa cantidad se dirige hacia donde está ese amigo que le hizo el préstamo y él está cobrando. Él no evade la deuda, ni él se porta misericordioso, sino él le dice, págame. Pero, ¿qué sucedió? Él mismo, para poder ser correcto, para poder hacer las cosas correctamente, él mismo le dio la cantidad para que pagara su deuda. O sea, él le prestó esa cantidad, pero él mismo le dio la cantidad para que pagara. O sea, él se pagó a sí mismo. Eso es algo justo, eso es algo correcto, porque de él mismo salió. Entonces encontramos en Dios la misma actitud. Dios no puede evadir el cobrarnos. Dios necesariamente, porque es justo, debe cobrar su deuda, debe cobrar lo que nosotros debemos. Ay, te perdono, no te preocupes. Él no va a actuar de esa manera, sino que Dios, por cumplir lo que es correcto, Él tiene que cobrar esa deuda. Pero por otro lado también, Él busca la manera de perdonarnos y de salvarnos de ese problema en el que estamos metidos, que no podemos resolver nosotros. Por eso, la manera en la que el Señor actuó para cumplir ambas partes, Él desea salvarnos, Él es amor, pero también Él debe ser justo y correcto. ¿Qué hizo entonces? Él nos cobró, pero también eso es muestra de su justicia. Pero también Él manifestó su amor. ¿De qué manera? Poniendo sobre la mesa el pago de la deuda que teníamos delante de Él. Entonces, cumpliendo esto, haciendo de esa manera, es como pudimos nosotros recibir la salvación. De manera que la manifestación del amor de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Esa fue la expresión del amor de Dios. Y por otro lado, Dios tuvo que cobrarnos. Él no evadió esa deuda nuestra. Así que vamos a ver, por favor, acompáñenme para leer en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver el verso 19, dice así. Vea lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya vimos nosotros que la ley es inmisericordia. Bajo la ley, por la ley, todos nosotros quedamos culpables. Nuestra boca quedó cerrada, quedamos bajo el juicio de Dios. No hubo ningún argumento para defendernos a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Esa es lo justo, esa es la condenación, eso es lo que realmente nosotros merecemos, por un lado. Y Dios no se hizo de la vista gorda para que ignorara eso, sino al contrario. Él mismo reiteró esa deuda nuestra. Pero por otro lado, el amor de Dios actuó para que se cumpliera la salvación para con nosotros. Y veamos lo que dice aquí, el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, qué hermosa expresión utiliza el apóstol Pablo para hacer ver ese
ese punto clave que hacía falta para enlazar, ¿verdad? Para conectar el amor de Dios y lo justo que es Dios y lo correcto que es Dios. Y eso es, aparte de la ley, la justicia de Dios. Allí quedó incluida. Dice entonces, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál fue esa justicia de Dios que incluso los profetas también testificaron, profetizaron, manifestaron en el Antiguo Testamento? ¿En qué consistió esa justicia de Dios? La justicia de Dios consistió en la obra redentora de Jesucristo. Veamos lo que dice el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios manifestó su justicia a través de Cristo Jesús. Dios reiteró nuestra culpa, pero en su amor también Él preparó esa salvación. Es decir, entonces, esa obra para salvarnos no tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente, Dios fue el ejecutor de ese trabajo redentor y a través de Cristo Jesús, quien fue la justicia de Dios. En una ocasión, un rey había emitido una ley en su pueblo. Esa ley consistía en que los ladrones tenían que le tenían que sacar el ojo derecho. Y después de un tiempo, pues lamentablemente hubo una persona que fue capturada debido a ese delito. Cuando ese hombre fue llevado ante el tribunal y ante el rey, oh sorpresa, se descubrió algo que al rey le entristeció mucho. Y eso era que el delincuente era su hijo. Así que la gente se quedó muy asombrada y también curiosa sobre lo que el rey haría, porque ellos sabían que el rey era un rey muy cumplido. Y lo que él decía, él lo ejecutaba. Así que la gente estaba expectante, ¿verdad? ¿Qué haría el rey? Ya que él mismo había dado la ley y no podía echarse para atrás. Llegó el día del juicio. Entonces estaban presentes el delincuente, su hijo, el rey, y toda la multitud estaba alrededor de ese atrio, ¿no? Esperando ver el juicio, cómo el rey iba a cumplir lo que él había dictaminado. Estaba allí el arma para ejecutar el castigo. Y llegó el momento en que se debía ejecutar este juicio. El rey agarró el cuchillo sin detenerse, sin tentarse el corazón, pero sucedió algo inesperado. El rey mismo se sacó su propio ojo derecho. Enseguida, él puso el ojo en el plato y lo levantó a la vista del pueblo, ya haciendo ver que había quedado ya pagado este juicio. El rey hizo lo justo. El rey mismo amaba a su hijo, pero también el rey debía ser justo. Así que el rey cumplió ambas cosas. El rey sabía que su hijo sería el heredero y no podía gobernar un hijo tuerto. Así que por un lado él estaba en un dilema, ¿no? Por un lado él tenía que salvar a su hijo, tenía que ver la manera de salvarlo, pero por otro lado él tenía que ejecutar lo correcto, no podía entrar ni juzgarlo por la puerta trasera. Así que el rey hizo lo correcto. De esta misma manera, hermanos,
La justicia de Dios fue manifestada a través de Cristo Jesús. Cierto, nosotros somos delincuentes, nosotros somos criminales, nosotros no tenemos ninguna condición para presentarnos delante de Dios. Pero también recuerde usted que Dios no puede evadir esa deuda nuestra. Y nosotros podemos de otra manera resolverlo. Así que aquí mismo dice, vamos a ver por favor en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esa fue la maravillosa justicia de Dios dada para nosotros, de manera que al recibir, Cristo hace 2000 años vino a limpiar el pecado. En la cruz limpió todos nuestros pecados. De manera que nosotros ahora nos corresponde aceptar esa obra de Jesucristo. Y dice aquí mismo, veamos, dice así el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios consistió en que Él nos amó, pero también Él mandó a su Hijo para pagar lo que nosotros debíamos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros recibir esa justicia. Es decir, cuando yo confío en la obra de Cristo, cuando yo hago mía la obra de Cristo, es en ese momento que yo estoy recibiendo la justicia de Dios. ¿Y qué acontece? ¿Qué sucede? Dios puede considerarme el justo. El Señor ya hizo el pago. Ahora me corresponde a mí recibirlo, aceptarlo, tomarlo como mío. Hace 2000 años en la cruz, el Señor manifestó la mayor expresión de amor para nosotros. Y su justicia se hizo real allí también. Ahora agradecemos al Señor por esta gran gracia que Él nos ha concedido. Y nosotros, recibiendo esta justicia de Dios, seamos las personas justas delante del Señor. Les agradezco mucho por este tiempo que nos han permitido para compartir juntos. Voy a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y por el mensaje que hoy nos pudimos escuchar, la justicia tuya. Te agradecemos por la obra de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy
dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz.